Tenemos el honor de tener hoy entre nosotros a Alex Pont, director del Departamento de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec para la Innovación. Bienvenido, Alex. Buenos días, Patricia. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros. Alex, cuéntanos, ¿cómo ha sido la evolución de I+D+I en España en estos últimos años? A ver, aquí no tenemos noticias especialmente positivas. Nosotros somos un país que invierte en I+D+I por debajo de lo que es nuestro potencial económico. En renta per cápita, en PIB por habitante, somos la economía número 13 entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, cuando analizamos los datos de I+D+I, vemos que en lugar de ser el 13, somos el país 18, porque hay 5 países, entre ellos nuestra vecina Portugal, pero también 4 países del este, que invierten más en I+D+I que nosotros, que tienen un potencial económico inferior al nuestro, pero aún así invierten más. La crisis económica nos ha afectado a todos los sectores productivos y a todos los agentes económicos. Sin embargo, en el caso de la inversión en I+D+I, España invierte hoy un 9% menos que al principio de la crisis, mientras que la práctica totalidad, 25 de los todavía 28 Estados miembros de la Unión Europea, han más que recuperado los niveles de inversión de los años previos a la crisis, del año 2008. Invierten, de hecho, en promedio, la Unión Europea un 27% más, mientras nosotros invertimos un 9% menos. ¿Y la previsión para los próximos años? Nosotros, como país, tenemos un objetivo. Es un objetivo de la Estrategia Europa 2020. España se ha fijado el objetivo de conseguir un nivel de inversión equivalente al 2% de nuestro PIB en el año 2000. El último dato disponible que contamos se refiere al año 2016 e invertíamos un 1,19%, es decir, estamos muy lejos del 2%. Si utilizamos las previsiones de crecimiento económico contenidas en el Programa de Estabilidad de España, para alcanzar este objetivo, el del 2% en 2020, necesitaríamos invertir 13.000 millones más, es decir, duplicar los niveles actuales de inversión en tan solo dos años y medio. Parece un secreto a voces que no lo vamos a conseguir, sin embargo es importante que aprovechemos tanto que la recuperación económica se está consolidando, llevamos ya 5 años de crecimiento económico, como la oportunidad del cambio político para empezar a darle la vuelta, que haya un punto de inflexión, que pasamos de perder participación de la I+D en el PIB a empezar a recuperarlo. Posicionaros. Bien, ¿y cuáles son los sectores en España que invierten más en innovación? Es cierto que la I+D tradicionalmente se asocia a la industria. De hecho, los indicadores tradicionales se llaman Manual de Oslo. Y esto es muy significativo porque determina muy claramente qué tipo de países, qué tipo de industrias tradicionalmente se ha entendido que podían ser innovadores. Sin embargo, nosotros tenemos una visión más amplia de la innovación. Creemos que la innovación no solo es la I+D es uno de los inputs posibles de la innovación y creemos que puede darse en todos los sectores productivos. De hecho, hemos hecho un estudio sobre las empresas Gacela. Las empresas Gacela son las empresas que más crecen, las empresas de alto potencial. Y hemos visto, quizás también para nuestra sorpresa, que muchas de estas empresas están en sectores tradicionales, no necesariamente en sectores de base tecnológica. Son empresas, no son microempresas, son empresas de tamaño medio que crecen a tasas de doble dígito durante más de 3 años y en estas empresas se ha dado un hecho sistemático. Hay un punto de inflexión que determina su compromiso con la innovación. Han innovado y han crecido. Hay una secuencia muy clara en esto. Entonces, estas palancas claves para fomentar esta innovación en estas empresas o en cualquier empresa, ¿cuáles serían? Necesitamos a todos los agentes económicos para darle la vuelta a la situación, tanto del sector público como del sector privado. El sector público en los últimos no está contribuyendo todavía a la recuperación de la I+D+I, a pesar de, como decía, llevamos ya 5 años de recuperación económica. Tiene que sumarse porque está demostrado a nivel internacional que el sector público es tractor de la inversión en I+D+I del sector empresarial. Es algo que los economistas llamamos externalidades. La inversión en I+D+I tiene externalidades positivas, es decir, no solo afecta o beneficia a la propia empresa, sino también a la sociedad. Y cuando eso ocurre, existe una justificación para que el sector público ayude, reme en esa dirección.
necesitamos al sector público, necesitamos un mayor compromiso del sector empresarial, porque estamos viendo que hay algunas empresas que lo hacen, son las empresas más productivas, que están en la frontera del conocimiento, pero esas son lamentablemente solo un subconjunto muy limitado de nuestro tejido productivo y necesitamos que haya difusión de tecnología al resto de empresas para que se incorporen también al crecimiento de la productividad. Y por último, necesitamos al sector financiero. El sector financiero es muy bueno midiendo riesgos asociados a los activos característicos de la economía de base industrial. Sin embargo, todavía tiene que especializarse y avanzar en medir riesgos y en financiar proyectos de la llamada economía del conocimiento. Y para finalizar, Aleix, cuéntanos, ¿hasta qué punto el uso masivo de datos y de analytics por parte de las compañías puede derivar en un mayor crecimiento de riqueza? Claramente, necesitamos incrementar la productividad. Este tipo de soluciones incrementan nuestra productividad, la de nuestras empresas, y esa es la clave para el crecimiento económico a medio y largo plazo. Decía antes, venimos de una economía de base industrial, una economía en la que para ser productivo, para ser competitivo, era necesario invertir en maquinaria, en infraestructuras, en equipo. Ahora esto no es suficiente, necesitamos ir un paso más allá para ser competitivos, para estar en la frontera del conocimiento y de la productividad, y para ello necesitamos invertir en I+D, en software, en bases de datos, en formación de trabajadores. Ahí está el gap y también la oportunidad. Muy bien, Aleix, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Un placer. Y que vaya todo fenomenal. Encantado, gracias.